La lectura bíblica para el tema de esta noche la encontramos en Proverbios capítulo 24, versículos 13 y 14. Proverbios 24, 13 y 14. Y dice de la siguiente manera: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría, y si la hallares tendrás recompensa. Al fin tu esperanza no será cortada. Este era uno de los versículos donde nos habla acerca, compara el conocimiento y la sabiduría a la miel. Y es que conocer, aprender, es algo maravilloso. Observo a veces a los niños pequeños cuando están empezando a explorar el mundo, a aprender. Es muy bonito ver esa emoción que hay en el niño de conocer y de aprender y de practicar. Y lo mismo ocurre con el cristiano cuando empieza a aprender de Dios. Cuando empieza a albergar en su mente el conocimiento y lo que llama la verdadera sabiduría y la verdadera ciencia. La verdadera sabiduría proviene de Dios. A veces confundimos habilidad con sabiduría o conocimiento con sabiduría, pero son cosas totalmente diferentes. Una persona puede ser no muy hábil ni tener mucha inteligencia, pero puede tener mucha información en su cerebro, simplemente porque ha ido a estudiar. Pero cuando la Biblia habla de sabiduría, habla de aquella sabiduría que viene de Dios, del conocimiento de Dios. Pero algo interesante hay, que la sabiduría, el mensaje es dulce. El mensaje de Dios es agradable. La persona recibe, cuando abre su corazón a Dios, recibe la sabiduría del Señor. Mientras no abramos el corazón a Dios, no podremos ser beneficiados. Y la persona empieza a vivir lo que llamamos el primer amor. Y es maravilloso ver a alguien con su primer amor. Aún en el romance, la gente habla de su primer amor. Yo he oído hasta canciones que hablan del primer amor. Y hay muchas personas que dicen que nunca olvidan el primer amor. Nunca olvidan el primer novio o la primera novia, nunca. Porque el primer amor, dicen, no se olvida. Pero en la vida cristiana, el primer amor que la persona tiene con el Señor lo mueve a compartir el mensaje con otros. Y saborea el Evangelio como algo dulce, suave en sus labios. Pero cuando ese mensaje empieza a ser digerido en la vida de la persona y vienen las dificultades, podríamos decir que ese mensaje también, al llegar al estómago y en forma simbólica, le amarga el vientre. Es decir, cuando vienen las pruebas. Y la Biblia tiene muchas comparaciones con respecto a eso, muchas ilustraciones. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 15, versículo 16, el profeta dice, especialmente los profetas utilizan mucho esta expresión. Dice Jeremías 15, 16, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. O sea que la palabra de Dios es algo maravilloso. Especialmente cuando al leerla y conocerla estamos recibiendo la impresión del Espíritu Santo. Porque, como dice la Biblia, ¿quién conoce las cosas de un hombre sino su espíritu que está en él? De la misma manera, ¿quién conoce las cosas de Dios y la palabra de Dios sino el Espíritu Santo? Es inútil entender la palabra de Dios si no se busca la dirección del Espíritu Santo. Ezequiel también nos habla acerca de recibir la palabra. En Ezequiel capítulo 3, empezando en el versículo 1, dice allí: me dijo, hijo de hombre, Ezequiel capítulo 3, come lo que hayas
come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y dice el profeta, y comí y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y dice él, lo comí y fue a mi boca dulce ¿qué? Dulce miel. Y me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos mis palabras. Porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviaré, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Encontramos aquí la experiencia de la mayoría de profetas. Fue la misma experiencia de Jesús, que cuando obtiene las palabras de Dios y cuando va a comunicar el mensaje de Dios o a ejecutar los principios divinos, encuentra oposición. Estamos en época de elecciones, ¿verdad? Y cuando hay noticias de los candidatos y las promesas que ellos hacen, pues es muy difícil en este mundo de desconfianza pensar quién es sincero y quién no es sincero. Y es difícil para la gente saber si alguien que gane las elecciones va a ser realmente fiel a aquellos que lo votaron o a los principios, o desde el principio va a empezar a pensar en su reelección y a hacer compromiso, a comprometerse. De la misma vez pensamos en nuestra denominación, ¿verdad? Cuando se elige en una asociación presidente y otros cargos. Y pienso que para las personas, entre más alta sea la posición de una persona, tiene una responsabilidad muy alta para con Dios y para con la gente. Y nosotros nos movemos en un mundo donde la gente quiere estar bien con todo el mundo. Y donde nosotros queremos ser aceptados. Pero tenemos una gran responsabilidad de primero ser fiel a Dios en los principios. Y es a los profetas, y todo rey de Israel, cuando trataba de ser, al principio recibía las cosas de Dios, la palabra de Dios, como con dulzura, con alegría, como si estuviera comiendo miel, pero cuando le tocaba ir a hacer la voluntad de Dios, encontraba oposición. El que hace la voluntad de Dios en este mundo, el que quiere realizar lo que Dios quiere y consagrarse a Dios y actuar íntegramente en este mundo, no tendrá muchos simpatizantes. Es una realidad. Tiene algunos simpatizantes, aquellos que entienden y que están con el Señor. Entonces, por eso para los profetas fue muy difícil. Para los enviados de Dios fue muy difícil. Y nosotros no somos la excepción. Si nosotros queremos en nuestro vecindario, en nuestra familia, en el lugar de trabajo, ser fieles al Señor, tenemos que estar dispuestos a pasar por momentos difíciles. Pero en todo momento Dios nos va a ayudar y nos va a dar fortaleza si nosotros decidimos serle fiel. Nosotros encontramos en Apocalipsis también la historia de aquel ángel que dice la escritura en Apocalipsis capítulo 10, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. La descripción dada de este ángel no es más ni menos que la descripción de Cristo, del Hijo de Dios. Dice: y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie sobre el mar, y su pie derecho y su pie izquierdo sobre la tierra. Es decir, que este es Cristo, y aquí muestra que este ángel, este ser, tiene dominio universal. Y dice: y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos emitieron sus voces, emitieron sus voces, yo fui a escribir, dice Juan, pero una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas.
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y en la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en el día de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ven, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será como dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Yo he leído todos estos versículos porque aquí estamos hablando del periodo cuando nuestra iglesia empezó. Cuando se cumple la última profecía, por eso dice el ángel, y el tiempo no será más, significa que no habría más profecías de tiempo en la historia del cristianismo. La última profecía del tiempo, la profecía de los 2300 días proféticos o años literales, se cumple en esos días de nuestros pioneros. Y aquí dice: es necesario que profetices una vez más. Hay un pueblo llamado a hablar del futuro. Hay un pueblo llamado a explicar las profecías con un gran mensaje, dulce, porque es que no hay otro mensaje como el mensaje que el Señor le ha dado a la iglesia adventista. Amén. Pero que es un mensaje que está lleno de oposición. El diablo trata de destruir a la iglesia. Y la destrucción de la iglesia, destruir la iglesia como institución, es decir, como organización global. El diablo a veces se mete toma a veces hasta altos dirigentes a nivel casi mundial y trata de tentar de que se divida, de que un lugar se aparte. Toma grandes líderes y los saca de la iglesia. Hemos visto grandes líderes, algunos que han escrito libros. En estos días que estaba en una reunión con pastores y estábamos estudiando métodos. Estamos estudiando el método del discipulado y los grupos pequeños. Estamos analizando, revisando qué pasa con los grupos pequeños en las divisiones interamericanas, suramericanas, aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué en algún lugar oír grupos pequeños para mucha gente es como temor y es como fracaso? ¿Por qué en algunos sitios no funciona más como en otros? Y estamos hablando de todas las personas y líderes que han escrito libros y me dio tristeza oír que uno que promovió los grupos pequeños ahora no es pastor de la iglesia adventista, sino de otra religión. Y yo me eché para atrás, tal persona, yo lo conocí. Y alguien comentaba: pero ¿cómo esa persona se sale de la iglesia? Ahora es pastor de una iglesia que no es adventista y enseñando cosas falsas ahora. Otro se puso a realizar aquí muy cerquita un ministerio de grupos pequeños y empezó a tener tanta gente que más bien fue a la asociación y puso su iglesia privada. O sea que el enemigo trata de ver, pero hay un pueblo que seguirá adelante con ayuda del Señor. Amén. Hay un remanente que seguirá adelante. La iglesia le van a llegar grandes pruebas. Nosotros a veces pensamos que las pruebas es la persecución con una ametralladora porque no guarda sábado. Hermanos, que ese tipo de persecución no voy a negar que podría cumplirse una profecía condicional de que haya una ley dominical completa en esta nación. O podría Jesús venir como ladrón en la noche. Cuando menos nadie lo espera, esperando una ley dominical, viene Jesús. Pero la mayor prueba son las cosas en las que tenemos que pensar en nuestra fe, en lo que hemos creído, en los pilares de la iglesia. Entonces el Señor ha dado mensajes, le dio un mensaje a Daniel, no vamos a leer, pero en Daniel capítulo 12, versículo 4, le dice el Señor a Daniel: sella las palabras de este libro. Y en contraste, en Apocalipsis, dice el Señor en Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, dice lo contrario.
Ya no hay que sellar ese libro. Dice, me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está como, está cerca. La gente decía, en la época de Juan, el tiempo estaba cerca. ¿Y por qué han pasado casi 2000 años? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Dios sabe lo que pueda suceder. El hecho es que nosotros sabemos de que tenemos que seguir fieles a Dios. A veces el tiempo trata como de cansar a la gente, tantos años y Cristo no viene, tantos siglos que han pasado. Hay gente que ya ni se atreve a predicar que la venida de Cristo está cerca, cuando nosotros debemos de estar preparados en todo momento. Así que, ¿qué tan cerca podría estar la venida de Jesús? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que estamos andando con el Señor como debemos? ¿Cuán cerca estamos? ¿Cómo podemos permanecer en la palabra de Dios sin amargura o con amargura? Porque el Señor Jesús no garantiza que el cristiano no va a tener dificultades. No podíamos predicarle a la gente, venga, entréguese a Cristo, usted no va a tener problemas y todo va a ser color. No podemos decir eso, porque ese no es el mensaje que Jesús ha dado. Pero yo quisiera que abriéramos, invitarles a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 13. Que Marcos, nosotros en capítulo 13 de Marcos, allí nosotros vamos a ver las diferentes actitudes que puede tener una persona al recibir la palabra de Dios, esa palabra dulce. Dice que el sembrador salió a sembrar y cayó en diferente terreno. Y en el capítulo 20, en el versículo 20, el Señor empieza a explicar, no vamos a leer la palabra, pero sí la explicación. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento y la recibe como con gozo. Como cuando la persona recibe, como decimos, cuando los profetas comían el librito, que era dulce. La recibe como con gozo. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué hace? Tropieza. Hay personas que reciben el gozo de la palabra de Dios y vienen ¿qué? Viene la aflicción y viene la persecución y ¿qué sucede? Y tropieza, flaquea. Ahora, ¿ustedes creen que nosotros podemos determinar por nosotros mismos qué clase de terreno vamos a hacer? ¿Podemos nosotros mismos determinar eso? El terreno que nosotros somos para el Evangelio depende de la actitud que nosotros tomemos. Depende del esfuerzo que nosotros hagamos. Nosotros debemos de pedirle al Señor que en todo momento la semilla de su palabra penetre lo más profundo de nuestro ser y que nos ayude a regarla, a cultivarla y a llevarla y abrazarla, porque nuestra esperanza, hermanos, es que la palabra de Dios lleve frutos en nuestra vida. Y eso no se puede lograr sino a través de las rodillas, de rodillas al Señor. Hay quienes, mi abuela siempre tenía marcas en las rodillas y ella siempre estaba hablando, las victorias se ganan como de rodillas. Un significado de la oración, no quiere decir que las oraciones que no son de rodillas no valen, pero es un significado de la oración. Recibir nosotros la palabra con gozo. Otra parte de la Biblia donde nos habla de nuestra actitud hacia la palabra de Dios y hacia Jesús, la encontramos en Lucas 6:46. Señor Jesús allí dice, y nos dirá a nosotros también que le llamamos Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, no? Dice el Señor: todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso un fundamento, y puso el fundamento sobre la roca. Espiritualmente, ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Cómo podemos nosotros fundamentarnos sobre Cristo? Es muy fácil. La misma palabra lo dice. Cuando alguien está hablando y dice, ¿usted en qué fundamenta eso? Como cuando alguien, una autoridad científica dice, tal cosa no sirve para esto. Por ejemplo, en estos días
Yo desde que vino aquí el doctor Martínez he usado Splenda. Un hermano aquí dijo que Splenda no era buena. Otro hermano me dijo que Splenda, otro hermano, y yo estaba averiguando, a mí no me gusta, si me gusta algo yo quiero investigar. Y cuando yo encuentro de que bueno, eso no tiene base, pues no lo hago, o sea, aquí. Entonces yo encontré, un hermano me dijo que la Splenda la encontraron por casualidad, otra persona dijo que eso fue una, ¿cómo es que llama? Cuando están que fue una conspiración. Entré al internet y he buscado personas allí, pero no me dan una base científica sólida. Entonces, esto es un ejemplo que doy, ¿no? Cuando alguien me dice o le dice, mire, esto es así, usted tiene que preguntarle, ¿y en qué está fundamentado? Porque nosotros queremos, es decir, yo no me quiero engañar en algo, quiero buscar cuál es el fundamento. Y cuando estamos hablando con alguien o hablando de algún versículo, le estamos dando el evangelio a una persona, la persona quiere saber sobre qué nos fundamentamos. Y en nuestra vida, nosotros tenemos que poner a Cristo como fundamento. Voy a hacer algo, ¿será que eso está bien? Voy a buscar. Si yo encuentro que eso no está bien ni es de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿qué voy a hacer? Si lo hago, no tengo a Cristo como mi fundamento. No he cavado y he construido mi carácter y mi vida sobre la roca. Si no lo hago. Y aquí eso es lo que dice, vemos de este hombre que oye las palabras del Señor. Y dice, el que oye mi palabra y las hace, entonces lo compara con quien tiene el fundamento sobre la roca. Y dice, y cuando viene una inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa. ¿Y qué sucedió? Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. A veces nos ponemos a pensar, y una vez en la sociedad de jóvenes, en cierta ciudad, hablaban mucho en la iglesia acerca de la persecución. Y el director de jóvenes habló con la policía y les explicó, bueno, yo quiero ver un programa de esta manera. Quiero que, si es posible, que ustedes hagan un simulacro de que van a venir a arrestarnos a la iglesia. Están en la sociedad de jóvenes cuando van entrando por lado y lado policías. Y entonces el director de jóvenes se hizo el sorprendido, pero ya todo estaba arreglado. Y muchos se pusieron pero asustados. Y entonces empezaron a decir, bueno, ustedes qué es lo que creen, ustedes como que no están guardando el día que todos guardamos y creemos que todo lo que está ocurriendo se debe, o sea, fue un susto tremendo. No fue aquí en Estados Unidos, yo creo que si algún joven se asusta demasiado, alguien va y pone una demanda o algo por el susto que le hicieron pasar. Pero a mí me llamó la atención de ver el susto que se llevaron ahí casi todos. Y yo se me he puesto a pensar cuando ocurra que digan de ahora en adelante se prohíbe hacer culto en otro día que no sea domingo. ¿Qué va a suceder? Algunos dirán, no, pues como han hablado tanto de eso, pues uno se pone a orar y se consagró y quizás eso no va a hacer tanto daño, es un susto del momento y la gente va a ir. Lo primero que van a hacer, de acuerdo a las profecías, es que lo primero que van a dañar, a quitar es la organización. Ya las iglesias, los laicos, tienen que vivir con lo que han recibido, pueden estudiar la Biblia escondidas, y bueno, nosotros nos podemos imaginar la persecución, pero lo más dañino para el cristiano no va a ser la persecución, es la frialdad en las cosas de Dios. Es la frialdad en las cosas de Dios. ¿Qué va a suceder? Porque aquí no está hablando de que que vino y pegó con ímpetu, no está refiriéndose a la persecución, se está refiriendo cuando vienen las dificultades. Y dice, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento y dio el río contra ella con ímpetu. ¿Y qué sucedió? Y cayó, y grande fue su ruina. Nosotros tenemos que, hermanos, estar edificados, fundamentados en Cristo Jesús. Tenemos que estar fundamentados en el Señor. Tenemos que pedirle al fortaleza, porque cuando el Señor venga a nosotros, habrá el de reconocernos, de decir este es nuestro Dios, o qué iremos a hacer en esos momentos. Yo no quiero nunca, y le pido al Señor que nunca me lleve a que el método sea de temor. Porque con el temor, hay gente que nos asusta. Lo que necesitamos nosotros es el amor a Cristo.
estar afirmados sobre esa roca que es Cristo. La palabra de Dios es dulce en nuestro paladar, pero es amarga en el vientre. Y lo que hemos leído muestra que son las dificultades, cuando hay una dificultad y cuando viene la aflicción. Yo sé que el Señor desea venir a esta tierra pronto. Yo lo siento así. Yo creo que si hay alguien más que desea venir, es Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo no ha venido? Yo no sabría decir. Algunos dicen, Cristo no ha venido porque no ha recibido el último en el rincón del mundo el Evangelio. No, el Evangelio ya ha rodeado la tierra. Otros dicen, Cristo no viene hasta que toda la iglesia no esté consagrada. ¿Será posible que un día toda la iglesia esté consagrada? No, el Señor Jesús mismo dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hallará fe en la tierra? Todo depende de cómo sea, de qué tengamos nosotros como fe en la tierra. Si es una fe colectiva, de todo el mundo, de toda la tierra, no la esperemos. Y si es una fe de toda la iglesia, yo creo que tampoco la debemos de esperar. Nosotros debemos de individualmente pensar en nosotros. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué debo hacer? Señor, auméntame la fe. Y la mejor manera es viviendo siempre aferrados a Jesús, consagrándonos al Señor. Dios quiera que ese dulce, que es las promesas del Señor, su mensaje, la salvación, que es dulce a nuestros labios, cuando llegue el momento de la amargura podamos resistir y que nosotros podamos estar preparados para cuando venga Jesús, para cuando termine el tiempo de gracia. ¿Cuándo terminará? Para algunos termina cuando muere, porque si no murió entregado al Señor, ahí eso fue lo último. Para otros, para muchos terminará cuando Cristo ya no interceda más. Pero para algunos terminará algún día cuando oiga su último sermón o que lea el último versículo. Porque en el momento en que el ser humano endurezca su corazón y lo cierre al Señor, aunque esté en vida, habrá rechazado la gracia. Porque el Señor no podrá obligarlo. Necesitamos abrirle nuestro corazón sinceramente. Que Dios les bendiga.